Buenos días, amados hermanos, nuevamente por aquí su hermano y siervo de Cristo, Alexander Serrano. Este es un día muy especial. Hoy celebramos la más grande verdad y hecho histórico que tenemos los cristianos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios que podemos hacer honor a nuestro lema 2020. En medio de cualquier circunstancia sigamos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Este lema es traído del libro de Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. Gloria a Dios que podemos sentir este lema en nuestra propia piel. Bueno, particularmente he experimentado, he vivido, he saboreado este lema en los pocos meses que hemos estado trabajando este lema, pero de verdad que ha sido una bendición para la iglesia. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo, que merece toda la gloria y toda la honra. El domingo de resurrección es la fiesta más importante para todos los cristianos, ya que con la resurrección de Jesús tenemos la principal base de nuestra fe, una tumba vacía. La resurrección es fuente de profunda alegría. Una tumba vacía, gloria a Dios. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. La tumba de Jesús quedó vacía por los siglos de los siglos, hermanos. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a estar leyendo entonces el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero que en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fue abierto los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos
y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Dicho esto, leído el texto, Lucas 24, 13 al 35, podemos llegar a nuestra enseñanza central, que dice: en los momentos de mayor desaliento en nuestra vida, Jesús está presente para exhortarnos, reconducirnos y alentarnos con su palabra. ¿Podemos decir amén, hermanos? Amén, gloria al Señor. Aunque no lo vemos, Él está en medio. Aunque no lo veamos, Él está obrando. Él está siempre al lado nuestro. Hoy vamos a ver dos principios de este estudio del camino a Emaús. El primero dice: el desaliento mal canalizado puede llevarnos a ver parcialmente la verdad, lo cual nos aleja de Dios. Bueno, ver parcialmente la verdad al final se convierte en una mentira, ¿verdad? El relato de Lucas se ocupa de lo medular de la fe cristiana, la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, explicando aquello que los ángeles comunicaron a las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Lucas 24, 5 al 6. El mismo día en que se encuentran el sepulcro vacío y reciben la noticia de la resurrección de Jesús, sucede lo de Emaús. 24, 13. El camino de Jerusalén a Emaús tiene un hondo significado. Y es interesante que de Jerusalén a Emaús es una bajada, es una pendiente. Ellos fueron descendiendo espiritualmente. Dos discípulos de Jesús bajan de Jerusalén y van camino a Emaús, situado a unos 12 kilómetros de la capital. Estos hombres iban de camino ¿a dónde? A Emaús. Definitivamente cada palabra de la Biblia está allí por alguna razón. Se dice que estos dos hombres iban de camino a esta ciudad. Me puse a averiguar, ¿y qué es Emaús? ¿Dónde está? Obviamente nos dice que está a una cierta distancia, a unas 7 millas de Jerusalén, y allá iban caminando. Pero cuando me puse a indagar acerca de la ciudad de Emaús, ¿saben qué significa? Emaús significa tibieza, significa baños tibios. Así que estos dos discípulos de Jesús, después de haber experimentado todas las cosas en el tiempo de la entrega, muerte y crucifixión, tal vez sus expectativas se fueron por el piso. Estos dos hombres iban camino a la tibieza. Estos dos discípulos estaban experimentando un profundo desaliento, caminaban a esta ciudad, a Emaús, posiblemente arrastraban sus sandalias en el polvo, la tristeza se dibujaba en sus rostros, mientras se preguntaban: ¿qué clase de Dios es este que nos ha dejado acá solo, sin esperanza? Y con tal alejamiento se distanciaban de Jesucristo, muerto y resucitado en Jerusalén, y de los hermanos que allí se reunían para bendecir a Dios y a esperar la fuerza que viene de lo alto. En ese momento, alejarse de Jerusalén tenía el mismo significado que abandonar al Señor. Los discípulos se encontraban embargados en una profunda tristeza. Ven a Cristo crucificado y muerto. No lo ven, no ven lo que está por delante. Ven la verdad de una manera parcial. Para empezar, ellos describen a Jesús como un profeta. Jesús, claro, Jesús era un profeta, pero es mucho más que un profeta. Y puedo hacer una pregunta reflexiva: ¿vemos nosotros lo que tenemos por delante, hermanos, en medio de las actuales circunstancias? Igualmente ellos veían a Jesús como un profeta, cuando es mucho más que eso, porque Jesús es el Salvador, es el Mesías, Dios hecho hombre. Ellos mencionan la experiencia de las mujeres en la tumba, lo que dijeron los ángeles y lo que sucedió con Pedro y Juan, pero todavía no entendían que Jesús ha resucitado. Ellos presenciaron el arresto de Jesús, el juicio y la crucifixión, y ahora evidentemente se volvían a la casa desanimados para comenzar
con sus vidas nuevamente. Pero es extraño que el texto, la narración nos habla de que un extraño viajando desde Jerusalén, como ellos, se les une. Está descrito en Lucas 24, 15 y 16. ¿Sabemos quién es el extraño? Es Jesús resucitado. Pero ellos no saben por qué, porque sus ojos estaban velados. No sabemos ni tenemos idea por qué sucedió eso, pero este versículo indica que Dios no permitió que estos seguidores del Señor reconocieran a Jesús. De hecho, es posible que si hubieran reconocido a Jesús de inmediato, se hubieran emocionado tanto que no pudieran haber escuchado las cosas importantes que él deseaba explicarle. Y ellos le dicen: ¿eres tú el único peregrino de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Al parecer, Jesús ignoraba todo lo que había sucedido, pero lo irónico es que él era el único que entendía lo que estaba pasando. Jesús no les está preguntando porque él no sabía, les está preguntando para que expresaran las razones de su desánimo y así tener la oportunidad de hablar. La frase clave es: el estábamos esperando. ¡Wow! ¡Qué duro debió sonar esta expresión al Señor! Ellos han visto sus milagros, han creído en Él como Mesías, ellos han confiado toda su vida en Él, el único que restauraría a Israel a su posición de poder. Contábamos con Él y Él fue y se dejó matar. Él era un profeta poderoso en palabras y en obra, pero ni siquiera pudo manejar a los supremos sacerdotes y gobernantes. Estábamos confiados en Él y ahora el hombre está muerto. Hermanos, aquí está la causa más común del desánimo. Nosotros esperábamos. ¿Qué pasa cuando pones todas tus esperanzas en alguien y luego no cumplen? ¿Qué ocurre cuando tú realmente te entregas a algo y luego te das cuenta que no merece tu confianza? Ellos estaban desanimados y esta depresión les afectó su perspectiva de los eventos de los días anteriores. El desaliento puede llevarnos a la incredulidad. Y quiero decirte algo: el desaliento es algo natural, pero es necesario sacudirnos el desaliento y entrar en el gozo de Cristo. Hermano, algo muy grande está por suceder. El Señor va a venir por su iglesia, amén. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Hermano, eso está por suceder. ¿Qué sucede más adelante? Pero de verdad que lo que menos quiero es hacer juicio de estos discípulos, porque muchas veces yo también he caminado rumbo a Emaús, con mis pies arrastrándose y mi mirada perdida en el vacío, y en mi estado no me he percatado de la presencia del Señor a mi lado. Pero gloria a Dios que en ese camino me he encontrado carente de fe y carente de visión, y gloria a Dios porque en medio de esto, de pronto el Espíritu Santo me recuerda lo que soy en Cristo, así que comienzo a apropiarme de su promesa y la tristeza se desvanece, se pierde. La tristeza se convierte en gozo porque sabemos que el Señor está conmigo, sabemos que el Señor está al control. Ya no queremos ir más rumbo a Emaús. Somos diferentes, hermanos, a los viajeros cargados y tristes de Emaús. El contexto del desaliento de los discípulos de Emaús es sumamente duro porque se trata de que habían perdido la esperanza en el Mesías, en su Salvador. Pero cuántas veces nosotros mismos, aún en la sombra de la cruz, nos hemos desalentado cuando suceden cosas a nuestro alrededor que no entendemos. Le reclamamos a Dios: esto no puede seguir así, algo tiene que pasar, yo no creo que sea la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y el gran problema
que se nos está presentando es que dejamos de mirar los secretos escondidos en cada detalle de Dios, en cada circunstancia. La iglesia de Cristo hoy más que nunca necesita aprender a esperar en las promesas de Dios. Dios está al tanto de todo lo que sucede en nuestra vida. Dios sabe lo que está pasando en nuestro país. El Señor tiene un propósito en todo. Necesitamos canalizar el desaliento con la verdad absoluta de su palabra. El segundo principio dice, vivir la verdad absoluta de su palabra nos permite dar testimonio de Jesús resucitado, y eso es lo que necesitamos. ¿Qué dice la Biblia en Habacuc 2:10? La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Y entonces nosotros necesitamos ver la verdad absoluta de su palabra. Este segundo principio, junto al resto de los versículos, nos muestran un cambio significativo. Sabemos que estos discípulos no han visto a Jesús desde su muerte. Jesús podría haber resuelto su desánimo inmediatamente, dejando que ellos lo vieran. Pero Él quería darle una lección. Y les dice en el versículo 25, qué torpes son ustedes. Wow, esta no es una manera muy amable de hablarle a estos hombres desanimados, pero eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué eran tontos? Escuchen cuidadosamente, esto es importante. ¿Por qué estaban deprimidos? Porque ellos no sabían ni creían todo lo que los profetas habían hablado. Ellos solo aprendieron y creyeron la parte que les atraía acerca del Mesías, entrando en gloria. A ellos no les interesaba la parte del Mesías sufriendo. Ellos solo tenían una perspectiva bíblica selectiva y parcial de la palabra, y no era lo suficientemente grande como para incluir su rechazo y ejecución. Ahora, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Tiene mucho que ver. Y pongo la pregunta siguiente: ¿creemos que Jesucristo es el Mesías? ¿Creemos que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres? Que murió en la cruz por nuestro pecado, que resucitó de entre los muertos, que creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, más que creerlo, necesitamos vivirlo. El Evangelio, por supuesto que tenemos que creerlo, pero más que creerlo, necesitamos vivirlo. Vivir la verdad absoluta de su palabra, la cual nos permite dar testimonio de Jesús resucitado. La verdad absoluta de su palabra es el mejor antídoto contra el desaliento. Tenemos que revisar esto porque a veces tenemos una superestructura de la verdad que es inadecuada. Algunos textos que lo prueban o versículos favoritos. Luego, cuando lo que la vida nos envía no encaja en esta estructura, nos desanimamos y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Jesús actuó como si tuviera que ir más lejos? El texto no lo explica claramente, pero sus respuestas nos dan una pista. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Él trató su desánimo. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra de Dios. De esta manera Jesús actuará en tu vida, en nuestra vida. Él está siempre accesible, siempre listo y dispuesto a ayudar y explicándote y aplicando su palabra a tu vida. Pero Él no te va a forzar. Ellos tomaron la decisión correcta, ellos fueron enfáticos. Espera un minuto, no te vayas. No te vayas a ninguna parte. Quédate con nosotros esta noche y nos cuentas más. Así Jesús aceptó su invitación y Él quería quedarse todo el tiempo. Y esta decisión los llevó a tener una luz que ellos no tenían. Ahora, ¿qué podemos aplicar de todo esto? Debemos tener la plena seguridad que cuando caminamos a Emaús, porque estamos transitando tormentas, estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor camina a nuestro lado para darnos de sus ricas enseñanzas. Es posible que esté a nuestro lado hablándonos y no lo veamos. Por esta razón es vital nuestra comunión con Él para identificar cuando Él nos está hablando. ¿Cómo logramos eso? Tenemos que clamar, tenemos que orar, hablar con el Señor y esperar que Él nos hable también. Emaús era un sitio de poca esperanza. Hoy quiero quedarme a los pies del Maestro y aprender a confiar y a esperar quietamente ante su amor. Su amor todo lo llena y todo lo transforma. Este es el día para ver brillar el sol por encima de mis dudas y de mis temores, y entonces levantar mi mirada al infinito mientras digo, gracias Señor, porque eres todo para mí.
Señor, gracias por tomar mi vida y enseñarme tus verdades. ¿Creemos la palabra de Dios de una manera parcial o la verdad absoluta de su palabra? La Biblia nos promete que veremos a Jesús resucitado. La Biblia no nos promete que veremos a Jesús resucitado como a ellos les ocurrió, pero promete que cuando nosotros respondemos a las instrucciones de Jesús, Dios nos va a dar de su palabra, nos va a apoyar con su Santo Espíritu y vamos a entender lo que nosotros quizás no entendemos. Hermanos, necesitamos conocer la Escritura y pedirle a Dios sabiduría para entender la verdad de su palabra de una manera absoluta y no creer solo lo que nos suena atractivo. Pido a Dios que así como estos discípulos podamos sentir este ardor en nuestro corazón también, pero para mantener viva nuestra fe debemos escudriñar la palabra, meditar en ella, creerla y aplicarla a nuestra vida. Aprendamos a amar a nuestro prójimo y a vivir su palabra como el libro y a creer en el Señor, como el libro que revela a Jesús. Aprendamos a reconocerlo a Él en cada momento de nuestra vida. ¡Wow! Qué grande es el Señor, de verdad que pone a vibrar nuestro corazón de una manera especial cuando predicamos su palabra. Quisiera tomar un breve tiempo especialmente para hablar con alguna persona que posiblemente se encuentre aquí y ha estado transitando el triste camino del desaliento, el triste camino de Emaús. Quiero decirte que en los momentos más tristes de tu vida, Jesucristo ha estado allí esperando por ti. Él ha estado a tu lado en esos momentos en que, como los dos discípulos no entendían lo que estaba pasando y pensaban que la esperanza se había muerto, Él estaba a tu lado, aunque no lo hayas reconocido. Él está a tu lado ahora mismo. Además, quiero decirte que Cristo resucitado es la respuesta a todas nuestras decepciones. Hermano, si es el deseo de tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a hablar con Dios. Invita a Cristo a tu vida. Repite conmigo esta palabra. Señor, el camino a Emaús me trae dudas y desesperanza, pero el camino a ti me arroja luz y gozo. Bendito Dios, hoy quiero pedirte, Padre Santo, te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te pido que me ayudes a transitar la vida cristiana y hacer tu voluntad. Mi vida en tus manos está plena, mi vida en tus manos está segura. Señor, ilumina mi visión para poder ver más allá de lo que mis ojos naturales pueden ver. Quiero ver tu propósito en mi vida. Y aun cuando no vea ese propósito, quiero caminar por fe, tomado de la mano contigo, Señor. Tu presencia me llena de luz y de esperanza. Gracias, Señor. He orado en el nombre poderoso de Jesús. Si has recibido a Cristo en esta mañana, quiero pedirte que comiences a leer la palabra de Dios, que comiences a orar, que busques una persona que conoce de Cristo y hables con ella para que te pueda orientar. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Les amo en Cristo. Dios les bendiga.